Otra patología es el croup. Recuerdan, el croup, también denominado laringotraqueobronquitis, es una enfermedad respiratoria frecuente en la infancia. Es un cuadro clínico que se caracteriza por el inicio agudo de una tos característica, ¿no? ¿Recuerdan la tos? Es una tos perruna o una tos de foca, ¿no? Que puede estar acompañada de estridor, voz ronca y dependiendo del grado de severidad incluso puede ir con dificultad respiratoria. La epidemiología es más común en varones, va de 6 a 36 meses, mayor en el segundo año de vida, muy poco frecuente en adolescentes, pero también se podría dar en adolescentes y adultos, y esto se caracteriza por ser bastante estacional, sobre todo en periodos de otoño. La etiología son múltiples virus, el más frecuente es el parainfluenza tipo 1. Entonces, si nos van a preguntar en la etiología, probablemente sea parainfluenza tipo 1. Y si nos van a preguntar con respecto al grupo etario, va a ser un niñito más o menos de 2 años que ha empezado con moquito, con tos, y que posteriormente esa tos tiene las características que les he mencionado. Y acá para ver este gráfico, ¿no? Ustedes le explican a la mamá, tose como foquita, no como perro o como viejito. Entonces, esas son las características, ¿no? El inicio es por una infección respiratoria alta, con fiebres generalmente bajas, pero que pueden producir también fiebres altas. La tos es bien característica, como les he dicho acá. Puede ir con dificultad respiratoria, no siempre. Y la resolución va en 2 días. Sin embargo, puede persistir hasta una semana. ¿Ya? Puede persistir hasta una semana. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos la traqueitis bacteriana, la epiglotitis, que es una emergencia, el cuerpo extraño de igual, que es una emergencia, y las otras patologías que vemos aquí, ¿no? Generalmente no tomamos exámenes auxiliares, pero si toman una radiografía, lo que se va a observar es aquí, ¿no? Una disminución de la luz a nivel donde se ubicaría la laringe, ¿no? ¿Recuerdan este score de Wesley? Es un score que se utiliza para la severidad del club. No necesitan saber todos los puntajes, pero sí que se utiliza: nivel de conciencia, cuáles son los síntomas: cianosis, estridor, entrada de aire y retracciones. Mediante ese puntaje uno va a determinar en qué score se encuentra y cómo va a ser el manejo de ese paciente. ¿Ya? El nivel de conciencia es muy importante: cianosis, el estridor, que puede ser simplemente en reposo, ¿no? En cuanto al tratamiento, recuerdan ustedes, el tratamiento, quisiera que ustedes recuerden 2 puntos. Si vamos a hablar de tratamiento farmacológico para fines prácticos acá como preguntas, lo que se utiliza son corticoides. Y no cualquier corticoide, se utiliza la dexametasona. Y podemos nebulizar con algún fármaco, por ejemplo, la adrenalina. ¿Ya? Entonces, va a depender de en qué score se encuentra el paciente. Si es leve, podemos darle solamente dexametasona o medidas generales y le damos la dexametasona por vía oral a 0.6 miligramos por kilo, una sola dosis. Si es moderada, ¿no? Ya se encuentra, es una tos bien frecuente, con un estridor audible, con retracciones, o sea, con una dificultad respiratoria, le damos dexametasona 0.6 miligramos por kilo, igual. Lo observamos por 4 horas, no sea de alta de inmediato, porque sí, puede ser que mejore y luego volver con su dificultad respiratoria. Entonces, generalmente se observa en 4 horas, porque da un efecto de rebote a las 2 horas más o menos. Si mejora, damos alta, ¿no? Y si no, lo nebulizan con adrenalina. Entonces, ese es el paso: primero dexametasona y luego adrenalina. Por si acaso, la dexametasona se puede usar desde 0.3 miligramos a 0.6 miligramos. Cuando nosotros le indicamos a un familiar de que le dé a un paciente que le dé dexametasona, a veces les parece mucho. ¿Saben de cuánto viene la dexametasona? Viene a 2 miligramos por 5 mililitros, ¿no? Entonces, digamos, si el paciente pesa 10 kilos,
¿Cuánto le van a dar? 10 por punto 6, 6 miligramos. ¿Cuántos mililitros le van a dar? 15 mililitros. Entonces, ustedes tienen que hacer entender de que va a ser una sola toma, que no va a haber ningún problema, porque las mamás tienen bastante miedo a los corticoides. Entonces, la dexametasona se puede utilizar tanto por vía oral o, dependiendo del grado del paciente, por vía intramuscular o vía endovenosa. En el severo, ya si el paciente tiene una tos frecuente con estidor marcado, retracciones visibles en reposo, el niño agitado y con bastante estrés, utilizamos la dexametasona a la misma cantidad, luego lo nebulizamos con adrenalina, dependiendo del distrés respiratorio, damos oxígeno, ¿no? Observar por 4 horas, si mejora, excelente, y si no, hospitalizamos. Entonces, ¿qué utilizamos como tratamiento? Dependiendo, ¿no?, del score donde se encontraba y cuál es el fármaco, la dexametasona, de 0,30 a 0,6 miligramos. Otro dice 0,15, pero por lo menos la última revisión que vi era de 0,3 a 0,6. La adrenalina, la nebulización, de igual manera, la nebulización es 3 ampollas en el tiempo que demore en desaparecer el líquido de la máscara, ¿no? Y el score que se utilizaba era el score de Wesley, ¿sí? Wesley. Los glucocorticoides pueden producir mejoría completa en 6 horas, reducen el score, ¿ya? Puede utilizarse también la budesonida. La dexametasona es el que les había mencionado, de 0 acá, debe ser 0,3 a 0,6. El uso de glucocorticoides está asociado con menor cantidad de epinefrina. Dentro de la epinefrina, ya les había mencionado, son 3 ampollas. El efecto clínico se encuentra casi de inmediato a los 30 minutos. Es útil para reducir el distrés de ese momento, ¿no?, mientras va actuando el corticosteroide. Entonces se utiliza, primero le dan su corticoide, luego lo nebulizan, porque con el corticoide va a demorar un poco en que se realice su efecto. Bueno, viendo algunas preguntas. No se ha relacionado etiológicamente con la bronquiolitis. Hemos visto que entre la etiología de la bronquiolitis puede ser producido por cualquier virus, ¿no? Y algunas bacterias sí, por ejemplo, el micoplasma, la clamidia, pero sobre todo virus, ¿no? De todos estos, ¿cuál es el que ustedes creen que no estaría? La E, ¿no? Bacterias gram negativas, no está metido dentro de esto. Este virus sin sistema respiratorio ocupaba más o menos el 50-90%, es un porcentaje bien alto. En relación a la bronquiolitis aguda, la respuesta incorrecta es, incorrecta. ¿Hay atrapamiento aéreo en la radiografía de tórax? Sí, está producido por este virus. ¿Hay afectación bronquiolar difusa? ¿Hay un defecto de la ventilación pulmonar? ¿La humedad es la medida terapéutica primordial? ¿Cuál era la medida terapéutica más importante? La oxigenoterapia y la hidratación son los 2 puntos más importantes. Los otros que hemos visto era dependiendo si el paciente mejoraba o no esa respuesta. Y obviamente la alteración es a nivel bronquiolar, hemos visto en el gráfico, ¿no? Hay un defecto en la ventilación pulmonar, se daba alteración en la ventilación perfusión, el cual va a producir hipoxemia, ¿no? Bueno, este es un cuadro clínico bastante grande. Lactante de 2 meses, pequeñito, que hace 3 días comenzó con mocos nasales, acuosos, tos y estornudos. Desde ayer presenta taquipnea con 60 respiraciones por minuto, tiraje intercostal con aleteo nasal. Estaríamos ya acá frente a un paciente más bien, para fines prácticos, con polipnia, ¿no? En urgencia se observa un distrés respiratorio con sibilancias inspiratorias y expiratorias y algunos crepitantes bilaterales. Entonces es un paciente con un cuadro típico de bronquiolitis, ¿no? Y una radiografía de tórax muestra hiperinsuflación bilateral con una atelectasia laminar y un corazón pequeño. ¿Por qué tendrá el corazón pequeño? ¿Y qué dice acá? Hiperinsuflación. Se supone que el corazón está bien inflado, ¿no? Y lo que está produciendo es un corazón, está tratando de atrapar, como manera de compensación, el corazón se hace mucho más pequeño, uno ve como un tórax enfisematoso, como corazón en gota. Estamos hablando de un paciente bastante severo, ¿no? No siempre se observa así. Le tomaron un gas y presenta un pH, miren, 7.24, CO2 58.
bicarbonato de 21. ¿Qué es lo que tiene acá en este gas? ¿Tiene acidosis o alcalosis? Acidosis, pues, ¿no? El pH es normal de 7.35 a 7.45. Entonces tiene una, bueno, acá una acidosis. ¿De qué tipo? El bicarbonato de ¿cuánto va? 20 más menos 2, ya, mejor dicho 22 más menos 2, ¿sí? Esto está normal. El CO2, 45 más menos 3, esto está recontra alto, o sea, está con una hipercapnia. Entonces, si esto está elevado y esto está bajo, es una acidosis de tipo respiratoria, ¿no? Bueno, ya no vamos a ver la parte que está compensada o no. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bronquiolitis. Y este paciente tiene probablemente bastante chance de ponerse peor y probablemente requerir algún tipo de tratamiento como ventilación mecánica. Actualmente la indicación más habitual y fundamental de la ribavirina es, ¿recuerdan la ribavirina? La ribavirina es un nucleósido antiviral que se puede utilizar en la bronquiolitis. La ribavirina viene de varias presentaciones, viene en ampollas, viene en cápsulas y también viene en aerosol. Lo que nosotros utilizamos es mediante aerosol, ¿ya? Dice, se utiliza para infección por virus inicial respiratorio, sobre todo, es para esto, ¿ya? Es para un paciente con bronquiolitis, con sospecha alta de virus inicial respiratorio, en niños pequeños, pero no en todos los pacientes, ¿no? Tiene algunas indicaciones. ¿Recuerdan cuando habíamos visto bronquiolitis en la parte de los factores de severidad? Los niños, esto se utiliza en pacientes con enfermedad severa. 1. 2. Se utiliza en pacientes con algunas patologías asociadas como inmunodeficiencia, enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías, ¿ya? O pacientes que estén en ventilación mecánica. Lamentablemente nosotros no lo usamos, pero esa es la indicación. Y sí se ha observado bastante mejoría clínica. Incluso hace más o menos 2 años se hizo una discusión sobre este fármaco. Es cierto que es caro, pero probablemente si uno usaría en esos pacientes con esos factores que les he mencionado, que ingrese de pronto tenga un criterio de severidad, pero que no haya llegado a ventilación mecánica y que además tenga los factores que les he dicho, como digamos displasia broncopulmonar. Entonces, al utilizar esto, posiblemente se va a encontrar que el paciente ya no vaya a ventilación mecánica y se reduzcan los costos, ¿no? Pero por lo pronto todavía no se está utilizando, por lo menos en el ministerio. Lactante 5 meses que es traído a consulta por presentar desde hace 3 días fiebre, rinorrea, estornudos, comenzado el día de la consulta con tos y dificultad respiratoria. En la exploración presenta taquipnea, tiraje subcostal, expiración prolongada, ¿no? ¿Qué prueba de las siguientes hay que solicitar para determinar la etiología? ¿Qué prueba? Y hemos visto que estamos frente a un paciente con una bronquiolitis, ¿no? Frente a un paciente con bronquiolitis, el diagnóstico básicamente es clínico, ¿sí? Pero si quisiéramos buscar etiología, ¿qué haríamos? Radiografía no, ¿no es cierto? Electrolitos obviamente no, hemograma, ¿no? ¿Qué haríamos? Busca el virus, pues, ¿no? Y mediante qué examen hacemos aquí? Un IFI, ¿no? Una inmunofluorescencia indirecta de un hisopado nasofaringeo, ¿no? Bien, eso era con respecto a la parte de bronquiolitis. Yendo a patología que es bastante frecuente, la rinofaringitis aguda, es la afectación más frecuente en niños menores de 5 años. Tiene más o menos, esto es importante, mi hijito, doctor, se enferma demasiado, ya este año se enfermó como 5 veces. Bueno, pues señora, le falta 2 más, yo le digo, porque más o menos un niñito se enferma de 5 a 7 veces por año, así que, y si es un resfrío y luce bien, porque las mamás van diciéndote, doctor, yo creo que le falta vitaminas o está con baja defensa, y no es así, ¿no? Es parte de su cuadro. Constituyen el 7% de la consulta médica y son la causa médica más frecuente de ausentismo escolar y al trabajo. La etiología, el más frecuente es el rinovirus. Sin embargo, existen otros virus más que ustedes ven allí, ¿no? El rinovirus es el más frecuente.
Acá para ver básicamente cómo se produce cada síntoma, cómo se produce la congestión nasal, la rinorrea, el dolor de garganta, la inoculación del virus. Este va a invadir el epitelio y va a producir inflamación por un lado, estímulo colinérgico por otro, por eso va a producir la rinorrea, va a producir daño celular de la nasofaringe, por lo que va a dar dolor de garganta. Quiere decir que una rinofaringitis puede ir con dolor de garganta. Claro, se llama pues rinofaringitis. Entonces, muchas veces la mamá dice, mi hijito tiene dolor de garganta, y además está haciendo fiebre y tiene moco. ¿Qué hacen? Antibiótico, ¿no? La mamá empieza de frente con su antibiótico. Pero ustedes tienen que observar, pues, ¿no? La edad, las características, cómo luce el pequeño, cómo se está comportando la fiebre. La fiebre dura generalmente 3 días. El primer día puede ir alto, el segundo día va bajando, el tercer día disminuye. Entonces es cuestión de calmar a la señora y explicarle que esto es un proceso que va a ir disminuyendo. Obviamente explicarle también de que eso puede tener complicaciones, sí, por ejemplo la otitis media es una complicación de la rinofaringitis, ¿no? Si se comporta de manera contraria, por ejemplo, que la fiebre el primer día va a 38,5, el segundo día 39,5, el tercer día 39,5, posiblemente se esté complicando, ¿no? Y si tiene dolor de garganta es parte de su proceso. Y peor, si dice la mamá, el moquito ahora es verde, con mayor razón le damos antibiótico. No debe ser así, ¿no? La rinofaringitis son procesos que van con todos esos síntomas y el color del moquito no importa, es parte del proceso. Poco para ver sobre los antihistamínicos. Los antihistamínicos no deberían ser utilizados en resfríos, ¿no? Los antihistamínicos tienen otra utilidad. Y más aún, si ustedes ven el inserto, la parte de su hojita de este fármaco, allí dice no se utiliza en menores de 2 años, ¿no? Entonces, eh, si un niñito tiene un problema de tipo, de un resfrío, bueno, lo que pueden hacer es permeabilizar las vías aéreas. Para eso existen soluciones como por ejemplo, nombres comerciales. Ustedes recuerdan el Rino Bebé, Rinoclo. ¿Han visto el Rinokid? Es un spray, cloruro de sodio al 3%, que se da a demanda en cada fosa nasal. Es un spray bastante práctico, que sí es solamente cloruro de sodio, ¿no? Solo que es un cloruro de sodio al 3%. Entonces, acá lo que bloquean los receptores de histamina, los más frecuentes son estos de acá. Tienen efectos secundarios como la sedación. El que más se utiliza es la clorfenamina. No deberíamos usar, pero les estoy mencionando que son los que más se suele utilizar. Bien, las recomendaciones, y peor todavía si vamos a usar acá los antihistamínicos asociados a los descongestionantes, por ejemplo la pseudoefedrina, peor, ¿ya? Entonces, traten de no usar, y si van a usar, usen solamente un antihistamínico solo, ¿ya? Y no se usa, si van a usar, no lo usen en menores de 6 meses, por favor. En menores de 6 meses puede producir muchos efectos. La sedación puede ser mucho más fuerte y se puede enmascarar distintos cuadros. Recomendaciones sobre los remedios para la tos, conteniendo codeína o estrometorfano. No hay estudios científicos. Acá lo que quería mencionar sobre todo es que la codeína o estrometorfano no es útil para el manejo de este cuadro. La vitamina C bueno, acá lo que sí se ha observado que la duración del cuadro ha reducido. Sí puede reducir en algo, ¿ya? Más o menos 8% en adultos y en niños más o menos 13,6. Pero no reduce la incidencia y tampoco la severidad, ¿ok? Entonces la vitamina C sí podría reducir el tiempo, ¿ya? Solo el tiempo. Antibióticos ya pues está de más, ¿no? Se supone que esto es un cuadro eminentemente viral que tiene toda una evolución que puede durar de 3 a 5 días. Esperemos que evolucione y darle algunos sintomáticos. Los antibióticos no. Aquí, ¿cuál es la complicación más frecuente? ¿La rinofaringitis? ¿Cuál es? La otitis, ¿no? La otitis media aguda. Respecto a la rinofaringitis aguda del niño, márquelo falso.
¿Se ha demostrado que los antihistamínicos alivian siempre la congestión nasal? Dice acá lo falso. ¿Es la infección más frecuente en la edad pediátrica? Los agentes más frecuentes son los virus. ¿Se propaga por contacto directo? ¿Puede ser el inicio de una enfermedad eruptiva? Sí, ¿no? Entonces la respuesta es la A, ¿no? La que hemos visto hace un ratito. El agente etiológico mayormente implicado en la rinofaringitis aguda del niño es... ¿Cuál es? El rinovirus, ¿no? La rinitis alérgica, con respecto a la rinitis alérgica, es bastante frecuente en algunos lugares, sobre todo aquí en la costa, y más por la contaminación. La rinitis alérgica, así como es bien frecuente, va de la mano también con cuadros de asma, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene rinitis alérgica, siempre hay que pensar, y si además va con cierto distrés respiratorio, probablemente esté siendo su cuadro de crisis asmática. Niño de 13 años llevado a la consulta por presentar estornudos, rinorrea, 13 años, estornudos, rinorrea acuosa y prurito nasal al examen. Esta pregunta era sobre todo para ver esto. Se observa un intenso edema y palidez de la mucosa nasal, palidez con secreción clara. El diagnóstico más probable es lo que hemos visto, ¿no? Rinitis alérgica. La rinitis alérgica se caracteriza por esto: prurito, rinorrea y generalmente un tiempo una enfermedad que se da frecuentemente, ¿no? 1, 2, 5, 7, puede darse un montón de veces al mes, incluso puede durar meses, ¿no? Marque la respuesta incorrecta respecto del efecto tópico de los corticosteroides intranasales por spray. ¿Recuerdan qué corticoide intranasal se utiliza para la rinitis alérgica? Por ejemplo, uno de ellos, la mometasona, ¿no? El Avance es como nombre comercial. La mometasona es el que se utiliza. Aquí, en el tratamiento, ¿cuál es su...? Dice aquí, marque la respuesta incorrecta respecto al efecto tópico, ¿no? Reduce la infiltración celular inflamatoria de la mucosa nasal, sí. Reduce la secreción de la mucosa. Reduce el estímulo del efecto alfa del enérgico. Reduce la permeabilidad vascular. Reduce la inmediata y tardía de la respuesta alérgica. Esto era como para que podamos revisar. La respuesta es aquí, ¿eh? Reduce el estímulo de la alfa del enérgico, lo que produce todos estos efectos. Y no se olviden que un fármaco que se utiliza con frecuencia es la mometasona, un spray, una aplicación en cada fosa nasal 2 veces al día. Obviamente si es que has descartado otro tipo de cuadro infeccioso. Aquí esta diapositiva les va a servir bastante para ver los diagnósticos diferenciales de los que hemos leído y las cosas que no hemos tomado en cuenta. Por ejemplo, la epiglotitis aguda y la traqueitis bacteriana. Miren, en cuanto a la etiología, la laringitis aguda, ¿ya? Esta es alérgica o psicológica, pero acá la que hemos visto, la laringitis viral, ¿no? Es básicamente por virus y sobre todo para influenza tipo 1, ¿sí? La epiglotitis aguda es por cocos gram positivos y la traqueitis por estafilococo aureus. La epiglotitis, cocos gram positivos, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, y la traqueitis, estafilococo aureus. Entonces, esta es la diferencia en cuanto a los gérmenes, que también podría ser obviamente la epiglotitis y los cocos gram positivos también la traqueitis, pero estamos hablando de cosas que son los más frecuentes, como para ustedes lo que les puede servir como preguntas. En cuanto a la clínica, la epiglotitis es bien característico: fiebre alta, babeo. Generalmente cuando les hacen preguntas sobre la epiglotitis indican un niñito de 5 meses con fiebre alta, babeo constante y disfagia, ¿ya? Además de distrés respiratorio. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Epiglotitis. Entonces, la epiglotitis, no se olviden que va con esto de acá: babeo y disfagia, y además de los otros síntomas respiratorios. La traqueitis bacteriana va con fiebre y estridor mixto.
El estridor es inspiratorio. En este caso, el estridor de este paciente es más severo y obviamente tienen dos tiempos, o sea, en inspiración y en expiración, ¿ya? Entonces la epiglottitis, ya saben por qué germen es producido, cómo es la clínica, babio y la disfagia, y el curso es bastante fulminante. Por lo tanto, si ustedes sospechan de epiglottitis, no le coloquen un bajalenguas. De frente lo que se hace es intubar a ese paciente. ¿Ok? En la traqueitis bacteriana puede durar días a semanas. En la epiglottitis, el tratamiento intubar, antibiótico y pasar a cuidados intensivos, ¿no? En la traqueitis, oxígeno, intubación si es que es necesario y el antibiótico dependiendo del germen, ¿no? Si es estafilococo, vamos a dar un fármaco antiestafilocócico, por ejemplo, la dicloxacilina. Bien. Otra patología que es frecuente, la otitis media aguda, era una patología que se observaba en niños, por ejemplo, con resfrío, ¿no? Que es la complicación más frecuente. Quise colocar esta enfermedad porque muchas veces estos pacientitos con otitis a media aguda son tratados hasta ahora con antibióticos, casi todos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, si tuviera un niñito de 5 años con otitis media aguda, ¿le dan antibiótico? Y si le dan antibiótico, ¿qué antibiótico le darían? Entonces esas son las preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Le tengo que dar antibiótico? ¿Servirá las gotitas? ¿Ya? Entonces, en la otitis media aguda hay que ser bastante cuidadoso. Los patógenos más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus y la Moraxella. Felizmente el Haemophilus cada vez está disminuyendo por las vacunas, ¿no? Ustedes saben que en la vacuna viene la vacuna para el Haemophilus, ¿no? Menos frecuentes, Streptococcus, Estafilococcus, incluso Bacillus anaerobios, hasta gram negativos. Pero los más frecuentes son Streptococcus, Haemophilus y Moraxella catarrhalis. En cuanto a la definición, esto es una guía española, el inicio rápido de síntomas y signos de inflamación del oído medio. La otitis media aguda severa se caracteriza por una otitis media con presencia de una otalgia severa y fiebre mayor de 39 grados. ¿Sí? Si el paciente tiene estos dos signos, entonces hay que considerar que es una otitis media aguda severa. En la epidemiología, a los 5 años, más del 90% de los niños han sufrido de algún episodio. ¿Ya? Los factores de riesgo: fumadores, clima frío, asistencia a guarderías. Los criterios diagnósticos son 3. Uno es la historia propiamente de la enfermedad. Es una historia generalmente aguda. Entonces, como primer punto, historia. Segundo, la otoscopía, o sea, lo que se va a observar al examen del oído, exudado en la cavidad media del oído con abombamiento timpánico, y si se hace una neumatoscopía, o se hace con una perilla, va a existir dolor u otorrea. Y tercero, signos y síntomas inflamatorios como otalgia o evidente enrojecimiento del tímpano. Entonces, son 3 puntos: la historia, el examen del oído y signos y síntomas. Obviamente el signo más importante pues va a ser la otalgia, ¿no? Al examen lo que se va a observar es abombamiento del tímpano y la historia, que es bastante agudo, menos de 48 horas. Esos son los criterios para tomar en cuenta otitis media aguda, ¿no? Acá vemos abombamiento. Las complicaciones, por ejemplo, la mastoiditis. Si esto es crónico, podría producir parálisis facial, laberintitis, incluso meningitis y abscesos cerebrales, si no son tratados adecuadamente, ¿no? Dependiendo del grupo etario.